ver las ecuaciones del plano y varios ejemplos de cómo calcular la ecuación del plano en función de los diferentes datos que tengamos. Vamos a empezar por qué necesitamos para definir un plano. Vamos a ver dos casos posibles. En el primer caso, para definir un plano, vamos a utilizar un punto y dos vectores, vectores directores, que son vectores que están contenidos en el plano y que indican dos direcciones diferentes. Y en el segundo caso es un plano que lo vamos a definir simplemente por un punto y el vector normal. El vector normal del plano es el perpendicular y con el vector perpendicular y el punto podemos definir el plano. Los tipos de ecuaciones que vamos a ver son: el primero es la ecuación paramétrica, que tiene la misma forma que la ecuación paramétrica de una recta, y la ecuación paramétrica utiliza un punto y dos vectores, por tanto estamos en este modelo. Y lo que no tiene parámetro sería el punto x0 y 0, z0, y en los vectores serían por un lado ABC, que le acompañamos del parámetro t, y por otro lado A', B', C', que lo acompañamos del parámetro s. Por tanto, va a ser tres ecuaciones definidas en función de un punto y dos vectores acompañados de dos parámetros. Ahora veremos un ejemplo. En el caso de tener un plano definido por un punto y un vector, está escrita directamente la ecuación general del plano, o se puede escribir directamente como veremos en los ejemplos. Entonces, esta sería la ecuación general, que es la que más vais a utilizar y hay que saber llegar a ella, y las letras A, B, C de la ecuación son las que nos representan el vector normal del plano. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner un ejemplo para construir una ecuación paramétrica y transformarla en una ecuación general, y para ello lo que vamos a utilizar son determinantes. Cogiendo de la ecuación paramétrica el punto y los dos vectores, lo que vamos a hacer es escribir el siguiente determinante. El plano va a estar definido por el siguiente determinante: x menos el punto y menos el punto, z menos el punto, uno de los vectores ABC y el otro vector A', B', C', y esto igual a 0. Si resolvemos este determinante, lo que vamos a hacer es pasar de un punto y dos vectores, al resolver el determinante, a la ecuación general del plano. Ahora vemos un ejemplo y quedará más claro. Se puede escribir de esta forma o se puede escribir el determinante traspuesto, o sea, vector, vector y x y z menos el punto. De cualquiera de las dos formas que escribís vais a poder resolver el ejercicio. Vamos a ver un ejemplo. Para el ejemplo vamos a partir de un plano en paramétrica y lo vamos a pasar a general utilizando el determinante. Como os he dicho antes, el determinante lo vamos a escribir de esta forma. Existen dos formas de escribirlo, pero bueno, yo prefiero esta, que es x y z menos el punto, un vector y el otro vector. Y lo ordenamos en filas, igual a 0, y al resolverlo nos pasa a la general. Lo primero que tenemos que hacer es extraer de la forma paramétrica el punto y el vector. Recordar que el punto es lo que no tiene ningún parámetro, por tanto nuestro punto es 1, 2, 2. Lo que acompaña a t sería uno de mis vectores. Como en la tercera ecuación en z no hay t, quiere decir que no tengo componente, o sea, es 0. El primero de mis vectores sería 1 menos 3, 0. Y el segundo de mis vectores es lo que acompaña a s. En este caso tengo ss, 2s, por tanto el segundo de mis vectores sería 1, 1, 2. Una vez que tengo el punto y los dos vectores, con mi punto y los dos vectores escribo el determinante. Entonces sería x menos el punto y menos el punto, z menos el punto, vector primero que sería 1 menos 3, 0, el vector segundo que sería 1, 1, 2, y lo igual a 0. Y el modo más fácil de resolver estos determinantes es por adjuntos. Recordamos cómo se hacen adjuntos. Voy a seleccionar la primera fila y voy a hacer los adjuntos de la primera fila. Entonces cogería x menos 1 por su adjunto, que sería elimino fila, elimino columna, y me queda este determinante.
Entonces tendríamos x menos 1 por el determinante menos 3, 0, 1, 2. El segundo determinante adjunto sería este, pero como está en la segunda posición es una posición impar, por tanto tenemos que poner un menos delante. Menos y menos 2 entre paréntesis y su determinante adjunto. Si tacho su fila y tacho su columna me queda 1, 1, 0, 2. 1, 1, 0, 2. Más, recordar que las posiciones van alternando, primera posición positiva, negativa, positiva. Por tanto, cogería el tercero de mis términos, que es z menos 2, por su determinante adjunto. Si tacho su fila, tacho su columna, me queda este determinante, que sería 1 menos 3, 1, 1. Y eso lo igualamos a 0. Este método es muy fácil de hacer porque ahora los determinantes se resuelven solos. Recordar que los determinantes se resuelven en diagonal, diagonal principal menos diagonal secundaria, por lo que aquí tendríamos menos 6 menos 0. En el caso de la segunda diagonal tendríamos 2 menos 0. Y en el caso de la tercera diagonal tendríamos 1 menos menos 3. Por tanto, 1 más 3. Y si yo coloco esto, tendría, ponemos los números delante, menos 6 por x menos 1, menos 2 por y menos 2, más 4 por z menos 2, igual a 0. Y ya solo nos falta operar para resolver el determinante. El menos 6 multiplica a todo, el menos 2 multiplica a todo lo de detrás y el 4 multiplica a todo lo de detrás. Entonces tendríamos menos 6x más 6 menos 2y más 4 y más 4z menos 8. Si ahora juntamos los números que nos han quedado, el 6, el 4 y el menos 8, tendríamos directamente la ecuación del plano. La voy a escribir arriba para que se vea bien. Tendríamos menos 6x menos 2y más 4z. Y ahora tenemos 6 y 4, 10, menos 8, 2, más 2, igual a 0. Bueno, una ecuación del plano, aprovecho este ejemplo que me ha salido, se puede simplificar y se puede poner las incógnitas, la x en positivo si queremos. Entonces, si dividimos todo entre 2, por ejemplo, entre menos 2, el plano expresado nos quedaría, si divido entre menos 2, 3x positivo más y positivo menos 2z menos 1 igual a 0. Y ambas ecuaciones representarían al mismo plano. A veces es útil simplificar los planos para algunos ejercicios o para dar la solución más simplificada simplemente. Vamos a ver ahora diferentes ejemplos de cómo obtener ecuaciones del plano. El primer ejemplo que vamos a ver es una ecuación del plano cuando nos dan 3 puntos. Si nos fijamos en el dibujo, cuando nos dan 3 puntos y formamos un plano, lo único que tenemos que observar es que si yo uno 2 de los puntos, esos 2 puntos unidos lo que me forman son vectores. Entonces de ahí podré extraer mis vectores directores u y v. Si saco los vectores directores y tengo un punto y 2 vectores, para construir el plano siempre los vamos a construir en general, lo único que voy a tener que es emplear el determinante. Entonces el primer paso que vamos a dar es construir los vectores. Lo primero que vamos a hacer es construir el vector u, que en nuestro caso sería el vector PQ, y para construir un vector simplemente restamos segunda componente menos primera. Menos 1, que me quedaría menos 2. 2 menos 1, que me quedaría 1. Y 1 menos 0, que me quedaría 1. Y construir el vector v, que para construir el vector v vamos a hacer QR. Por tanto, restamos R menos Q. 0 menos menos 1 sería 0 más 1, que es 1. 1 menos 2 nos quedaría menos 1. Y 2 menos 1, que nos quedaría 1. Y ya tenemos los dos vectores. Y seleccionamos cualquier punto. Vamos a seleccionar el punto P y los dos vectores que nos han salido. Con eso construimos el determinante y lo resolvemos como antes. El determinante nos quedaría x menos 1 y menos 1,
z menos 0, no haría falta poner el 0. El primero de mis vectores, menos 2, 1, 1. Y el segundo de mis vectores, 1, menos 1, 1. Y esto igual a 0. Vamos a hacer igual que antes, adjuntos. Seleccionamos la primera de las filas con sus adjuntos. Y recordamos la alternancia de signos. El primero va a ser más, menos, más. Por lo que tenemos x menos 1 por su determinante adjunto, que sería quitar fila, quitar columna, nos quedaría esto, 1, 1, menos 1, 1, menos y menos 1 por su determinante adjunto, quitamos fila, quitamos columna y queda menos 2, 1, 1, 1. Menos 2, 1 vertical, 1, 1. Y más z, no hace falta poner z menos 0 por su determinante adjunto. Quitamos fila, quitamos columna y nos quedaría menos 2, 1, 1 menos 1. Menos 2, 1, 1 menos 1. Y eso igual a 0. Hacemos lo mismo que antes, que es que vamos resolviendo los determinantes. Diagonal menos diagonal. Diagonal principal 1 menos menos 1, que sería 1 más 1. En el caso de la y, menos 2 menos 1, que sería menos 3. Recordar que las diagonales es multiplicando. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo. 1 por 1, 1. Por tanto, 2 menos 1. Vamos a poner de aquí de donde sale la operación y así tenemos todas. Menos 2 menos 1. Y una vez que tenemos eso, colocamos el determinante. El número delante por el paréntesis. Nos quedaría 2 por x menos 1 menos menos 3, como es menos 3, más 3 por y menos 1 más z, más 1z. Y esto es igual a 0. Cada número multiplica lo que va detrás y ya tendremos la ecuación del plano. 2x menos 2 más 3y menos 3 más z igual a 0, y al igual que antes lo que hacemos es juntar los términos que no tienen x y z, que no tienen parámetros, bueno, incógnitas en este caso. Entonces el plano pi nos queda definido como 2x más 3y más z menos 5 igual a 0. Y ya tendríamos la ecuación del plano a partir de 3 puntos. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo en el que tenemos una ecuación paralela a una recta y que contiene a otra. Si os fijáis en el dibujo que os he hecho, la recta R es paralela. No está apoyada directamente sobre el plano, pero si yo la bajara se apoyaría directamente sobre el plano, no lo cortaría. Y la recta S está incluida en el plano, contenida en el plano. Es como si yo apoyo el boli encima del papel. Entonces, lo que tenemos que fijarnos ahora es qué nos aporta cada una de esas rectas. Si os fijáis en el dibujo, lo que queda bastante claro es que la recta paralela lo que nos aporta es un vector. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos una recta paralela, lo que vamos a poder extraer de la recta paralela es un vector director. Y cuando tenemos una recta contenida, como contiene a la recta, contiene todos los puntos de la recta. Por tanto, de la recta contenida vamos a poder coger un punto y un vector director. Una vez que estamos aquí, estamos igual que en el ejemplo anterior. O sea, es un ejercicio en el que partimos de un punto y dos vectores. Si yo tengo un punto y dos vectores, siempre voy a resolver utilizando el determinante. Vamos a ver un ejemplo y con esto yo creo que va a quedar claro. Nos dicen que la recta es paralela a R, por tanto de la recta R vamos a coger su vector, que su vector es lo que acompaña a T. En este caso, los datos del vector serían 1, menos 1, 2. La recta S es la que está contenida, por lo que nos vale el punto y el vector. El punto es lo que no está acompañado de S y el vector lo que está acompañado de S. En este caso tenemos como punto 1, 0, 1. Como la ecuación y no tiene término independiente, su coordenada de punto vale 0.
Y como coordenada de vector, a este vector le vamos a llamar v, sería lo que acompaña a ese. Por tanto, 1 menos 2 menos 1. Una vez que tenemos esto, ya podemos construir el determinante. El determinante de nuestro plano va a ser x menos el punto, que es x menos 1, y menos 0, z menos 1. Cojo el primero de mis vectores, que es 1 menos 1, 2, y el segundo de mi vector, que es de mis vectores, que es 1 menos 2 menos 1. Igual a 0 y resuelvo por adjuntos como ya he hecho en el ejemplo anterior. Utilizamos la primera fila, recordamos la alternancia de signos, que es más, menos, más, y vamos haciendo adjuntos. Entonces tendríamos x menos 1 por su determinante adjunto, tacho fila, tacho columna, y me queda menos 1 menos 1, 2 menos 1. Menos y, no hace falta poner el 0, por su determinante adjunto, tacho fila, tacho columna, y me queda 1, 1, 2 menos 1. Más z menos 1 por su determinante adjunto, tacho fila, tacho columna, y me queda 1, 1, menos 1, menos 2. Y esto lo igualo a 0. Vale, una vez que hago eso, pues resuelvo los determinantes como en los casos anteriores. Multiplico diagonales, menos 1 por menos 1, 1 positivo. Esta me quedaría menos 2 y 1 menos menos 2 es 1 más 2. En el caso de la y, 1 por menos 1, menos 1, 2 por 1, 2, y como se restan, menos 1, menos 2. Y en el caso de la z, 1 por menos 2, menos 2, 1 por menos 1, menos 1, como se resta, se convierte en más 1. Y lo coloco. Entonces tendríamos 3 por x menos 1, esto me quedaría menos 3 por menos, me quedaría más, menos y menos es más 3y, y menos 2 más 1, que es menos 1, menos z menos 1, igual a 0. Opero los paréntesis, el 3 multiplica a la x y a la menos 1, y el menos cambia los signos de dentro, por lo que me daría 3x menos 3 más 3y menos z más 1 igual a 0. Y agrupo para tener el plano lo más simplificado posible. Tendríamos 3x más 3y menos z, y si juntamos el menos 3 más 1, me quedaría menos 2, igual a 0. Entonces, de aquí lo más importante es recordar que si la recta es paralela al plano, lo que me aporta es un vector, y que si la recta está contenida en el plano, me apunta vector y punto. Ya tenemos dos tipos diferentes de planos que podemos construir. Vamos a ver ahora el último de los ejemplos, que es el único que se hace de manera directa con la ecuación general, que es cuando me dan una recta perpendicular al plano. Si os fijáis, si la recta es perpendicular al plano, el vector que extraigo de la recta es directamente el vector normal del plano. Entonces la información que me va a aportar este ejercicio en este caso, como hemos dicho, es que el vector de la recta coincide con el vector normal del plano. Y entonces utilizaremos directamente la general. Vamos a escribir la general de otra forma, que es en forma de ecuación normal, y nos va a ser mucho más práctico resolver este ejercicio. Si la ecuación general la escribimos del siguiente modo, que es a por x menos el punto más b por y menos el punto más c por z menos el punto, de aquí extraemos directamente, por un lado, el vector, que sería la componente ABC, que la sacamos de la recta, como hemos dicho, y por otro lado, el punto, que es un dato que nos van a dar, que pasa por un punto. Hacemos esta operación y llegamos de manera directa a la ecuación del plano. Vamos a ver un ejemplo, que es este modelo, es el ejercicio más fácil. En el ejemplo que os acabo de poner nos dan el punto, como hemos dicho, el punto lo cogemos directamente y nos dan la recta. Y la recta, en este caso, si os fijáis, nos la dan en forma continua. Como la recta nos las dan en forma continua, el denominador representaba el vector, que esto nos sirve de repaso. Entonces cogemos el vector de la parte de abajo, que sería 2 menos 1, 4. Y como el vector de la recta
es el vector normal del plano, ya tenemos las coordenadas A, B y C. Y con eso podemos utilizar la ecuación, esto se conoce como la ecuación normal del plano de manera directa. Donde pone A, B, C, escribimos directamente 2 menos 1, 4. Entonces sería 2 por x menos el punto. En este caso el punto era 2 menos 3, 0. Más b, que en este caso es menos 1, por y menos la coordenada del punto, que es menos 3, menos y menos se va a volver más c, que en este caso vale 4, por z menos la coordenada del punto, que sería 0. Y esto sería igual a 0. Bueno, hemos llegado sin hacer determinante a la forma más rápida. Entonces ahora simplemente nos queda operar. Multiplicamos lo de fuera por los paréntesis y agrupamos lo que sea necesario. 2x menos 4, primer paréntesis, el menos 1 cambia los signos, menos y menos 3, y el 4 multiplica la z, más 4z, el 0 no hace falta ponerlo, igual a 0. Si agrupamos, el plano será 2x menos y más 4z, y juntamos los números, menos 3 menos 4, que me quedaría menos 7, igual a 0, y con esto tendríamos la ecuación del plano. Espero que todos los ejemplos os sean útiles para aplicarlos en cualquier problema.